Avanza el juicio político contra la gobernadora panista Maru Campos, y es que la tensión ya escaló a otro nivel, porque el día de ayer la mandataria fue citada al Pleno del Senado de la República para comparecer y explicar a detalle lo que ocurrió en este supuesto operativo en Chihuahua, donde participaron elementos de la CIA. Pero ocurrió lo que muchos ya anticipábamos: Maru Campos simplemente se negó a asistir, rechazó la invitación de los senadores de la 4T y dejó pasar lo que pudo haber sido su única oportunidad para dar la cara, aclarar los hechos y fijar su postura ante el país, pero no asistió, y esta decisión no cayó nada bien, porque hoy la paciencia se terminó. Los senadores retomaron el debate, pero esta vez el tono cambió por completo. Ya no se trata de volver a llamarla a comparecer, ahora el objetivo es mucho más serio: solicitar a la Fiscalía General de la República que abra una investigación en su contra por un delito gravísimo: traición a la patria. Así como lo están escuchando. Y como era de esperarse, el ambiente en el Senado se encendió. El debate subió de tono, hubo confrontaciones directas, acusaciones fuertes y posturas completamente divididas. Vamos a ver cómo se dio esta votación. Tiene el uso de la tribuna el senador Óscar Cantón Cetina. La titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua, maestra María Eugenia Campos Galván, declinó la invitación referida. Por tanto, las presidencias de las comisiones de puntos constitucionales y seguridad pública cancelaron la reunión respectiva. Con motivo del anterior, se convocó para las 13 horas de hoy mismo a las y los integrantes de las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, con el objeto de analizar y en su caso aprobar el presente informe relacionado con los hechos ocurridos en Chihuahua por la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano. No obstante, de la ilegalidad de dicha unidad, la misma admitió la presencia de 4 agentes extranjeros en los citados hechos, por lo que será la Fiscalía General de la República el órgano competente que determine lo que corresponda. Es, señoras y señores, en este contexto, en términos del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que corresponde al Senado analizar aquellos asuntos que incidan en la estabilidad del Pacto Federal, la seguridad interior y la preservación de la soberanía nacional y del equilibrio entre órdenes de gobierno. Así, los hechos ocurridos en el estado de Chihuahua el pasado 19 de abril constituyen una transgresión de carácter constitucional de gran magnitud, al involucrar actos que presuntamente permitieron o toleraron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, así como actuaciones de autoridades estatales fuera del marco competencial que la Constitución General de la República observa. Más aún, y esto es muy importante, cuando tales conductas pudieran traducirse en la facilitación o consentimiento de actos realizados por entes extranjeros al margen del control del Estado mexicano, podría incluso abrirse la posibilidad de analizar responsabilidades de naturaleza penal en términos de la legislación aplicable, particularmente en aquellos supuestos donde se advierte una afectación a la independencia, soberanía o integridad territorial de la nación. Por ello, corresponde al Senado de la República, en ejercicio de su función como órgano de control político, representación federal y defensor del pacto constitucional, establecer con claridad que cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional
debe ser investigada exhaustivamente y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o penales conducentes en estricto apego al Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. A continuación, tiene el uso de la tribuna la senadora Lili Telles para hablar en contra. Queridas familias mexicanas, como bien lo advertimos, salió la verdad. Resulta que los de la bancada de los mafiosos no habían invitado a una sesión respetuosa a la gobernadora de Chihuahua. Resultó que no era tal. Resultó que a lo que la querían traer era a lincharla. Todas las mentiras que dijeron quedaron grabadas en la comisión del otro día. Creyeron que iban a engañar a la gobernadora que tiene los pantalones para enfrentar al crimen con su palabrerío de que la invitaban respetuosamente a platicar. Pero ¿qué burdos! Solo querían lincharla. Y aquí aplica perfectamente bien algo. Aquello de que no hay que darle perlas a los cerdos. Felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos. Qué bien que no cayó en la trampa, Maru Campos. El charro frustrado del señor Corral. El tipo Corral porque ni señor merece. Ese tipo está acusado de peculado por casi 100 millones de pesos que se robó del erario de Chihuahua. Ese es el fondo del asunto, uno de los fondos. Ese tipo Corral está acusado de tortura en 2 casos. Ese tipo Corral que nunca tuvo los arrestos para proceder contra el crimen organizado y dejó y tergiversó que mataran a la periodista Miroslava Bridge frente a su hijo en su propia casa. Si usted, lo estoy aludiendo yo con toda claridad, aprenda a no ser un cobarde. Me da un gusto verlo sentado ahí en la bancada de los mafiosos. Ahí es donde usted pertenece. Usted era un lastre para este partido. Usted es el típico político que los mexicanos aborrecen, porque cuando le convino, dejó al otro partido del que decía compartir sus principios, y cuando fue perseguido por corrupción, se fue con los de Morena, donde debe estar. Que ahí se quede siempre, Corral, compartiendo. Senadora Lili Telles, le pido que hable específicamente del tema que estamos discutiendo el día de hoy. Señora presidenta del Senado, usted no tiene derecho de decirme cómo expresarme. Usted no tiene derecho a decirme cómo desarrollar un tema. Y retomo, quédese sentado ahí, usted tipejo Corral, usted es un criminal. Un día va a responder, tarde o temprano va a responder por los 100 millones de pesos que se robó del erario de Chihuahua. Señora senadora, el reglamento le señala lo que tiene que decir en las discusiones. Pare mi tiempo. Hable, señora presidenta. Senador Noroña, bueno, entonces, ¿habla usted o hablo yo? Y retomo con Corral. Otra vez. Muy bien se ve sentado al lado del padrino de la barredora. Muy bien. Al lado de Changoleón. Ahí, en ese basurero, en esa pudrición, con las uñas que se estaba usted el otro día mordiendo enfrente de las cámaras. Así le quedaron las uñas de tanto robar. Por eso se las muerde. Ese es el tal Corral. El fondo del asunto, en el caso Chihuahua, es el combate al crimen organizado. No vengan con que es la soberanía. Si la soberanía Morena se la entregó a los cárteles, entonces obviamente no es el fondo de la soberanía. El fondo del asunto es que Morena y el gobierno de Morena se la lleva tratando de obstaculizar la lucha contra los cárteles y protegen aquí al padrino de la barredora, Adán Augusto López. El fondo del asunto es que Estados Unidos ya dijo que va a hacer más que lo de la visa para ir contra los narcopolíticos y se están muriendo de miedo. El fondo del asunto es que ese narcolaborador
laboratorio era tan grande y tan importante para Morena que vean la reacción que han tenido. Su tiempo ha concluido, senadora. Un senador estuvo 6 minutos y pico. Sí, pero estuvo hablando del tema. No, estoy hablando de eso y me Sí. corresponde. Y antes... Concluya entonces, por favor. Concluyo. Van a oír al Changoleón aquí diciendo una bola de mentiras. Pero les quiero recordar algo que dijo Changoleón la semana pasada. Dijo que nosotros no estaríamos luchando contra estos mafiosos si en verdad estuvieran aliados contra los cárteles. Y eso lo retrata de cuerpo entero en toda su cobardía, porque no le queda claro que no somos iguales. Concluya, Usted senadora. no se puede comparar con ninguno de los mexicanos que estamos en contra de la alianza del gobierno con los cárteles. Usted forma parte del narcogobierno. El fondo del asunto es que México merece la verdad y espero que el gobierno de los Estados Unidos de América nos brinde más información para que caigan Concluya, los senadora. narcopolíticos que protegen a los cárteles. ¿Con qué objeto, senador? Gracias, presidenta. Con motivo de las alusiones personales que acabo de ser objeto, quiero intervenir. Tiene 1 minuto para alusiones personales, senador. Me enfrento a la concisión del minuto, pero es para compartir sobre todo los miembros de la bancada de Acción Nacional. No creo poder superar la definición que hice días anteriores de la oradora que me antecedió. Lo único que puedo compartirles es que nunca me imaginé recibir de tantos compañeros y excompañeros del PAN felicitaciones, mensajes de que estaban de acuerdo con lo que había hecho, cómo había descrito la putrefacción que representa este deterioro en el que ha caído lamentablemente una de las figuras que utilizan ustedes para tratar de interrumpir, boicotear o socavar algún debate parlamentario, una estrategia porril. Si ustedes supieran la cantidad de mensajes panistas, que no se sienten identificados con lo que aquí se hace, este fenómeno de lilitellización que tiene el PAN, que significa cómo la vulgaridad, el insulto, la calumnia ha sustituido a la idea y al argumento. Yo puedo, en muchos sentidos, reclamar a la bancada del PAN el secuestro del que ahora son objeto. Ojalá que pronto recupere el PAN por dignidad, por honrar la tradición gómez-moriniana del Parlamento. Concluya, senador. Ojalá que pronto recuperen el debate y hagan a un lado estos elementos tan vergonzosos. No los representa, en realidad los está desprestigiando. Ojalá que en buena lid asuman lo que les platico. Muchas Concluya, gracias. senador. Sí, por alusiones personales, la senadora Lili Telles, y tiene 1 minuto para las alusiones personales, y espero que se conduzca con respeto y no con los apodos y las groserías que se acostumbra a plantear aquí en el Senado. El charro frustrado de Corral, que no quiere hablar de los 100 millones de pesos que desvió del erario de Chihuahua. ¿Con qué cara viene a esta tribuna? Él debería estar en la cárcel, pero Morena lo acogió para darle fuero porque es un prófugo de la justicia. 100 millones, por eso se muerde las uñas de nervios. Por eso toda la bancada de los mafiosos se mueren de miedo ahora que el gobierno norteamericano dijo que va a proceder más allá de las visas. Senador Corral, se ve usted muy bien sentado ahí con la escoria, con los narcopolíticos, ahí, porque fíjese, yo cuando vi lo que eran me fui, pero usted, sabiendo que son narcopolíticos, se fue con ellos. Ahora sí tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía Michel Camarena. Bueno, ya. Estamos aquí para hablar de Lady Cia, de la señora que, además de no venir, de incumplir una invitación que le hace el Senado de la República, se da el lujo de violar el artículo 40 y otros más de la Constitución. Leo el artículo 40.
El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero. Ya lo leyó nuestro senador Insunza. Pero también dice, tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Pero ahí les va. Lo peor del caso es que mientras que la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5 expresa y señala que se considera una amenaza nacional actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano, esto es increíble que ahora mientan. Viola la Constitución, viola la Ley de Seguridad. No hay un espacio, ni posibilidad, ni margen de interpretación. Pero bueno, es que es increíble lo que estamos viviendo. El exfiscal, el primer chivo expiatorio, da una explicación. Y dice primero que los agentes de la CIA regresaban de un operativo para desmantelar narcolaboratorios. Y acá se rasgan las vestiduras diciendo que este operativo es de los más importantes, de los 2 operativos más importantes. Por favor, hubo 86 operativos antes de este operativo que ustedes llaman histórico. Pero ahí les va la segunda versión del exfiscal. Dijo que los señores estadounidenses estaban dando labores de capacitación en el manejo de drones. Sí, pero en un poblado que quedaba 6 horas de distancia del área donde se desarrolló precisamente este operativo. Y luego dijo que andaban pidiendo aventón. ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueno que ha sido destituido, pero qué vergüenza para este país que tengamos esas versiones y esas ridículas explicaciones, porque ahora lo peor del caso es la respuesta de la comisionada de una unidad de investigación. Fíjense qué ridículo que se investiga a sí misma y que, pobre mujer, yo le pido a la señora Wendy que renuncie porque la están mandando al matadero por defender a una señora que violó la Constitución. Y esa abogada no debería de estar defendiendo lo indefendible como lo que está haciendo. Ahora dice que toda la información, dice la comisionada, la traía una persona muerta, fallecida. Habráse visto tal falta, tal ridiculez de la ley de CIA que tenemos en Chihuahua. Bueno, pues la respuesta es evidente. No podemos esperar que con discursos o con falsas versiones se pretenda exonerar a una funcionaria por haber incurrido en una violación grave a nuestra Constitución. Hasta el día de hoy no hay ninguna información oficial a través de la cual el Estado haya podido demostrar que cumplió con la ley, que no violó la Constitución, o alguna información oficial que explique cómo fue autorizado el ingreso de personal de la CIA a nuestro país. Y miren, hablamos del respeto a la ley, pero hablamos también del artículo 110. Las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, etcétera, 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 así como las personas integrantes de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título de violaciones graves a esta Constitución. Nuestro nivel es de verdad grave. No defienda Acción Nacional a una mujer que violó la Constitución. ¡Sálvense! Ya están en el desfiladero, hagan algo, pero no defiendan a una mujer que violó a la Constitución. Por cierto, no solamente el artículo 110, sino muchos más. ¿Qué sigue? Hay 2 vías: la penal de la Fiscalía General de la República o el juicio político por parte de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados se erige como la autoridad que es, puede declarar el juicio político y luego
darnos cuenta a nosotros, al Congreso, y luego darle esta información al Congreso local de Chihuahua para que desafore a la señora y se venga todo un juicio político en su contra. No defiendan a quien viola la Constitución. No lo haga Acción Nacional. No lo haga nadie, porque esto es indefendible. Concluya, senadora. Haber violado la Constitución. Ahora, sobre una persona muerta, decir que ella tenía toda la información y ahora no ofrecer ninguna explicación hasta el momento, Concluya, es senadora. un fraude a la nación. El pueblo pone y el pueblo quita. Y quien tiene que quitar a esa persona es Concluya, Chihuahua, senadora. que tuvo toda la confianza en esa señora que ahora les ha defraudado y tiene que ser desaforada porque Concluya, traicionó senadora. a la patria. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la tribuna el senador Ricardo Anaya del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Yo ya no iba a hablar el día de hoy, pero les tengo que decir que no tienen vergüenza. Se cansaron de decir que la invitación a la gobernadora era una comedida y cordial invitación. Cuando la gobernadora decide no aceptar su comedida y cordial invitación, se tiran al piso como si una invitación fuera un mandato. A mí me hubiera gustado, lo dije ayer, que viniera la gobernadora a decirles por qué en Chihuahua sí se combate al crimen organizado, por qué en Chihuahua no se pacta con los narcotraficantes, por qué en Chihuahua sí se desmantelan los narcolaboratorios. Pero les debo confesar algo. Entiendo a la gobernadora, porque además de las razones jurídicas que están en el documento, la verdad es que no cualquiera tiene la paciencia para discutir con ustedes. Porque para discutir con ustedes no basta con tener vocación política. Para discutir con ustedes, francamente, se necesita vocación terapéutica. Yo sé que ustedes no se dan cuenta, pero es verdaderamente esquizofrénico que por un lado toleran, apoyan a sus narcogobernadores y narcogobernadoras y por el otro lado quieren linchar, quieren quemar en leña verde a una gobernadora de oposición, fíjense, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, porque a mí eso no me consta. Pero lo que ustedes dicen es que el gravísimo pecado de la gobernadora, dicen ustedes, no lo digo yo, fue recibir información de la CIA con la ubicación de un narcolaboratorio, proceder en consecuencia y desmantelar el narcolaboratorio. O sea, es un razonamiento esquizofrénico. ¿Les parece gravísimo que la gobernadora no pacte con criminales, combata el crimen organizado, reciba una información y se vaya con todo a desmantelar un narcolaboratorio? Ah, pero nos acabamos de enterar que al gobernador de Sinaloa de Morena, hace un año, le quitaron la visa. Ese mismo gobernador que se iba a reunir con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, reunión en la que fue secuestrado El Mayo, a raíz de la cual mataron a Héctor Melesio Cuen, y eso no les parece grave. Gravísimo que una gobernadora de oposición reciba información y desmantele un narcolaboratorio, pero tampoco les parece grave que a la gobernadora de Baja California… Si me permite, senador Félix Salgado Macedonio está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto? A ver, hacerle una pregunta al orador.
Si le permite que le haga una pregunta el senador Félix Salgado Macedonio. Hoy no. Voy a terminar mi intervención. Continúe entonces, senador. Gracias. Pero ¿no les parece grave que a la gobernadora le quiten la visa, que su esposo esté acusado de encabezar una red de crimen organizado? Es esquizofrénico. Nadie allá afuera está de acuerdo con sus tecnicismos. Segundo, además de esquizofrénico, es muy hipócrita y es mentiroso porque acaba de salir a declarar Michael McCaul. Este no es cualquier legislador estadounidense, este es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Dijo el presidente de esa comisión tan importante que hay cooperación entre México y Estados Unidos. Dijo, y lo cito textualmente, nuestras agencias de inteligencia están ahí para ayudar en México. Y lo más importante, se le preguntó expresamente, ¿hay manera de que el gobierno mexicano al más alto nivel no estuviera enterado? Y su respuesta fue no, no hay manera de que el gobierno mexicano no estuviera enterado. Entonces, además de absurdo y esquizofrénica, es mentirosa su posición. Que les quede bien claro, nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Respaldamos al gobierno de Chihuahua y nos honra que en Chihuahua no se pacta con criminales, nos honra que en Chihuahua se persigue al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña. El pasado 18 de abril hubo un grave accidente, trágico. Un vehículo en la Sierra de Chihuahua se desbarrancó. Iba el director de la Agencia de Inteligencia de Chihuahua, su chofer, y 2 agentes extranjeros, eufemismo que se utiliza para hablar de 2 agentes de la CIA que la propia bancada de Acción Nacional ha reconocido. En ese accidente murieron esas 4 personas y en ese accidente también se fue todo el partido Acción Nacional. Porque han decidido hacer de la traición a la patria virtudes. Fíjense nada más, pido una moción de ilustración, si pudiera leerse el artículo 117, numeral 1 de la Constitución, por favor. Se concede la moción de ilustración, le solicito a la Secretaría pueda dar lectura. Con gusto, senador. De la Constitución del Marco Jurídico Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 117. Los estados en ningún caso, no pueden celebrar en ningún caso, 1, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado, ni con las potencias extranjeras. El 2 está derogado. No, nada más es. Ese nada más. El texto constitucional es muy claro. No estamos discutiendo si combaten o no al narco, si son muy eficaces. Estamos discutiendo la flagrante violación al artículo 117 constitucional, que prohíbe al gobierno de Chihuahua y a cualquier gobierno de cualquier entidad de la República hacer alianzas, acuerdos o convenios con gobiernos extranjeros. Y metieron por la puerta trasera a los agentes de la CIA. Hace una semana más o menos, Acción Nacional nos dijo que votaron a favor de que invitáramos a la gobernadora Campos porque nos iba a demostrar cómo demoler a un partido político, Acción Nacional, porque ayer el fiscal renunció, Jáuregui no podía venir a la invitación porque renunció, formó una comisión pedorra que salió a decir que los agentes extranjeros iban de civil, embosados, y que no participaron para nada, a pesar de que el fiscal Jáuregui dijo que sí participaron, luego dijo que no, luego que sí estaban ahí.
pido una nueva moción de ilustración con una nota de Milenio, con una fotografía que hace unos minutos publicó. Apoye el órgano técnico. Ahí está la fotografía de los agentes de la CIA que fallecieron con uniformes de la Agencia Estatal de Inteligencia de Chihuahua, perfectamente identificados. Mienten, mienten y vuelven a mentir. El tema no es si desarticularon a un laboratorio, dicen el más grande del país. Hay 60, se mide por reactores los laboratorios, hay 64 laboratorios de más de 12 reactores desmantelados. El de Álamos en 2023 en Sonora era de 26 reactores, es el más grande que se haya desmantelado. Pero esa no es la discusión. La discusión es que violaron la Constitución. La discusión es que violaron la independencia y la soberanía nacional. La discusión es que violaron la Ley de Seguridad Nacional, que le dieron la espalda al pueblo de México y al pueblo de Chihuahua, por consiguiente, y que hoy la gobernadora Campos no pudo venir, porque después de las renuncias del día de ayer y de toda la información que profusamente sigue surgiendo de lo que verdaderamente ha sucedido en Chihuahua, pues la gobernadora Campos no tenía manera de defender lo indefendible. Y Acción Nacional sigue aquí haciendo de la traición a la patria una virtud. Bueno, y dicen, ahora sí que se hablan al espejo, dicen que los cínicos son otros. Ahora resulta que servir a un gobierno extranjero, no hombre, pues qué patriotas eran los que fueron a traer a Maximiliano de Habsburgo contra el presidente Benito Juárez García, pues de ahí vienen, traidores a la patria y traidores al pueblo. Se acaban de sepultar políticamente. Así como se los dije en la Cámara de Diputados, cuando votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica que nos entregaban la Presidencia de la República, yo creo que el año entrante ustedes están liquidados electoralmente. Pero les digo más, ya deberían irse a hacer una prueba al Circo del Sol porque hacen unas maromas y unas machincuepas impresionantes, pero por más maromas y cosas necias que digan, la Fiscalía General de la República acaba de anunciar que están abiertas sendas carpetas para investigar al gobierno de Chihuahua frente a estos graves violaciones a la Constitución y a la Senador, Ley de Seguridad ¿me permite? Nacional. Sí, permito. Ajá. Sí, el senador Mario Humberto Vázquez Robles, ¿con qué objeto, senador? Para hacerle una pregunta al orador. ¿Le permite que le formule una pregunta, senador? ¿Quién podría rechazar tan buena oportunidad de hablar 2 minutos más? Con mucho gusto. Adelante. Tiene 1 minuto para formularla y 2 para responder. Para establecer con qué facilidad se miente aquí o se dejan ir con noticias falsas, yo quiero pedirle al senador que se retracte de las afirmaciones que hizo respecto de la fotografía que señala donde hay participantes de extranjeros en la fotografía. Aquí está con toda claridad quiénes estuvieron participando de esta fotografía del operativo, en donde son exclusivamente agentes mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación. Entonces rectifique, por favor, porque es inmoral el que usted use la tribuna cada vez que se le ocurra para mentir a diestra y siniestra sin tener los elementos de rigor que deben ser responsabilidad de un senador, que quizás usted no merezca esa expresión. Vaya. Gracias, senador. Tiene 2 minutos para responder. Muy bien, contesto. No me hizo ninguna pregunta, pero ahora sí que yo tengo otros datos. Sostengo que en la fotografía, que en el lugar 3 y 4 aparecen los 2 agentes de la CIA que perdieron la vida.
Bueno, esa es la información que publicó Milenio. Si ustedes dicen que ya se desmintió esa información, manden su carta aclaratoria al Milenio. Yo simplemente, relájense, estamos platicando muy tranquilos. Yo simplemente di a conocer una nota de Milenio, ahí está, no es mía la información, no estoy faltando a la verdad, estoy compartiendo una nota periodística y la bancada de Acción Nacional, en sus últimos estertores políticamente hablando, dicen que la información es inexacta. Bueno, si la información fuera inexacta, les tocaría una sopa de su propio chocolate, porque todo el tiempo intrigan, mienten, tergiversan en contra de nuestro movimiento y hoy estarían sintiendo lo que nos pasa habitualmente a quienes formamos parte de la Cuarta Transformación. Ustedes pueden venir a injuriar aquí a compañeros y compañeras sin una sola prueba, pero yo les digo que ustedes defienden a un gobierno que violó la Constitución, violó la Ley de Seguridad Nacional, flagrantemente el artículo 117, fracción 1, que les impide hacer cualquier acuerdo o convenio con un gobierno extranjero, y eso se llama traición a la patria y traición al pueblo de México. Y la Fiscalía General de la República ya los está investigando y este hecho grave no quedará impune. Cierro con una moción de ilustración propia. Changoleón era un hombre en situación de calle en Coyoacán. Estudió psicología, era catedrático de la UNAM. Ese hombre murió porque se deprimió y acabó atrapado por la droga y el alcohol. Aquí hay quien ni siquiera ha acabado la preparatoria y se burla de un hombre en situación de calle. Larga vida Changoleón, larga vida al pueblo de México irredento, rebelde, comprometido con nuestra Cuarta Transformación. Larga vida nuestro compromiso de la lucha contra el crimen organizado, que lo hemos hecho toda la vida. Ustedes se dicen valientes porque vienen a decirnos mentiras. Yo le dije a García Luna, y se lo recuerdo, que estaba vinculado al grupo del Chapo Guzmán y está preso en Nueva York por ese gobierno con el que ustedes se alían para romper el marco constitucional. Y larga vida a la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas y del Estado mexicano, que sí defiende con firmeza la independencia y la soberanía nacional y que no les va a dejar pasar semejante agravio de traición a la patria. Muchas gracias, zombis políticos de Acción Nacional, por su traición a la patria. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Tiene el uso de la tribuna el senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario de Morena. El hecho es más grave de lo que suponen. Es un asunto de la soberanía nacional. ¿Qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua? Haciendo tareas de combate al narcotráfico, cuando todos sabemos, los que cuando menos tenemos 2 centímetros de frente, que la CIA es un aparato de investigación que tiene Estados Unidos para proteger la soberanía de su país. Ni siquiera en Estados Unidos la CIA tiene estas tareas de rastrear o investigar o combatir al narcotráfico. Por eso digo que es muy grave el hecho de que agentes de la CIA hayan estado trabajando con el gobierno de Chihuahua de la mano. Entonces, el gobierno de Chihuahua, sea del partido que sea, asociado con el gobierno de Estados Unidos, estaban realizando una tarea, dicen ellos, de combate al narcotráfico. Esto, por supuesto, que está consignado en el Código Penal, en el artículo 123 y en el artículo 117 de la Constitución, como
traición a la patria. Y la gobernadora de Chihuahua tiene que responder. Y la Fiscalía General de la República tiene que investigar, que indagar y llegar a fondo, porque este es un delito configurado como traición a la patria y se castiga de 5 a 40 años de prisión. No hay de otra. Está claro que ha cometido un delito que se llama traición a la patria y que debe de ser castigada conforme a nuestras leyes. No tienen por qué asociarse con Estados Unidos. Ustedes, los del PAN, ya la traen. Ustedes están solicitando la intervención de Estados Unidos. Ustedes ya están aliados con Estados Unidos. Ya son de aquella parte, no son mexicanos, son apátridas y traidores a la patria. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Nora Elena Yu Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, después de escuchar una y otra vez las mentiras, contradicciones y evasivas de parte del fiscal y la gobernadora de Chihuahua, ya no nos queda la menor duda de que estamos frente a la peor traición a la patria de la historia moderna de México. Intentaron corregir la versión una vez más y ahora quieren cargarle toda la responsabilidad al director de la Agencia Estatal de Investigación, quien murió en el accidente y hoy ya no puede defenderse, habráse visto. Pusieron sobre la mesa la renuncia del fiscal, reconociendo fallas graves, versiones contradictorias y un manejo irresponsable del caso. No lo pudieron hacer de peor forma. ¿Con qué fundamento legal o con qué atribución la gobernadora creó la unidad especializada para investigar el operativo? ¿Con qué cara presume el resultado del operativo si extrañamente no hubo personas detenidas? Gobernadora, Chihuahua vive la peor crisis de inseguridad. Nuestro estado registró la mayor cantidad de secuestros del país, ocupó el segundo lugar en casos de violación y se ubicó entre los primeros lugares en homicidios dolosos y tercer lugar en feminicidios. Entiéndalo usted, no es la víctima aquí, es el pueblo de Chihuahua a quien por su incompetencia no ha podido garantizar seguridad en el estado. Usted gobierna violando flagrantemente la Constitución que juró hacer cumplir. Le debe una explicación clara a nuestra gente, le debe una explicación al pueblo de México y le debe respeto a la Constitución. Es lo mínimo que esperamos de usted, los ciudadanos chihuahuenses. Muchas gracias. Agotada la lista de personas oradoras registradas, damos por finalizado el apartado de agenda política. El informe se tiene por recibido y queda en poder de la mesa directiva. Publíquese en la Gaceta para su máxima difusión. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.